Hola, ¿cómo están? Soy su profesor Percy Palma Huerta y el tema de hoy es lípidos y proteínas. Primero hablemos de los lípidos, muchachos. Los lípidos son biomoléculas orgánicas formadas básicamente por carbono e hidrógeno y generalmente también de oxígeno, pero en porcentajes mucho más bajos. Además pueden contener fósforo, nitrógeno y azufre. Es un grupo de sustancias muy heterogéneas que solo tienen en común dos características, las cuales son que son insolubles en el agua, quiere decir que no se van a disolver en el agua, y son solubles en disolventes orgánicos como el éter, el cloroformo, el benceno, el hexano, etc. Hablemos de su importancia biológica. Desde el punto de vista biológico desempeñan importantes funciones, las cuales son como de manera estructural, que son componentes esenciales de los seres vivos, en los que constituye parte fundamental de todas las membranas celulares. Las combinaciones de lípidos y proteínas, o sea las lipoproteínas, son constituyentes importantes de las células, presentes tanto en la membrana celular como en las mitocondrias dentro del citoplasma. También son muy importantes para la reserva energética. En los animales, forman el principal material de reserva energética, o sea las grasas neutras. En el organismo las grasas sirven como fuente de energía y de un modo directo, así como de un modo potencial, ya que se almacenan en el tejido adiposo. También tenemos al aislante térmico. También sirven como aislante térmico en el tejido subcutáneo y alrededor de ciertos órganos. La capa de grasa que se encuentra debajo de la piel de los mamíferos ayudan a retener el calor del cuerpo. Esta capa está especialmente desarrollada en los mamíferos marinos. También son aislantes eléctricos. Los lípidos no polares actúan como aislantes eléctricos, que permiten la rápida propagación de las ondas de despolarización a lo largo de los nervios mielinos. También son precursores, que están relacionados con este grupo de compuestos numerosas sustancias y de importancia biológica, como algunas vitaminas, hormonas, ácidos biliares, etc. Los constituyentes principales de los lípidos son los ácidos grasos. Los ácidos grasos son moléculas formadas por una larga cadena hidrocarbonada de tipo lineal y un externo en la cadena de un grupo carboxilo. Se conocen unos 70 ácidos grasos que pueden clasificarse en dos grupos, los ácidos grasos saturados y los ácidos grasos insaturados. Hablemos de la clasificación que tienen los lípidos. Tenemos tres: los lípidos simples, los lípidos complejos, los lípidos derivados o también llamados esteroides. Hablemos de cada uno de ellos. Los lípidos simples, muchachos. Dentro de los lípidos simples, muchachos, hay que tener en cuenta de que es un alcohol más un ácido graso. En este caso tenemos dos, el triglicérido y las ceras. ¿Qué es el triglicérido, muchachos? Viene a ser la combinación de un glicerol más 3 ácidos grasos. Y las ceras, muchachos, las ceras son los ésteres de ácidos grasos de una cadena larga, con alcoholes también de cadena larga. Todas las funciones que realizan las ceras están relacionadas con su impermeabilidad al agua y su consistencia firme. Así las plumas, el pelo, la piel, las hojas, los frutos están cubiertos de una capa seria protectora. Una de las ceras más conocidas es la que segregan las abejas al confeccionar su panal. También tenemos a los lípidos complejos, en cuya estructura molecular, además del carbono, hidrógeno y oxígeno, hay también nitrógeno, fósforo, azufre o algún glúcido. Son las principales moléculas constituidas de doble capa lípida que se encuentran en la membrana, por lo que también son llamados lípidos de la membrana. Y entre los principales lípidos complejos encontramos a los fosfolípidos. Por último tenemos a los lípidos derivados o los esteroides, que tienen una estructura básica llamada ciclopentano peridrofenantreno, que es el principal esteroide, que es el colesterol, del cual derivan otras sustancias como la vitamina D, las sales biliares y las hormonas sexuales. Ahora hablemos de las proteínas, muchachos. Las proteínas son biomoléculas formadas básicamente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Muchachos, pueden contener además de azufre y algunos tipos de proteínas, como el fósforo, hierro, magnesio y cobre, entre otros elementos. Hablemos de su importancia biológica. Tienen una importancia estructural, debido a que la tensión de la piel y los huesos se debe a la presencia de una proteína llamada colágeno. También, por otro lado, la elastina es una proteína más elástica que permite a los tejidos, como arterias y pulmones, la posibilidad de estirarse sin causar algún daño irremediable. Estos extremos ilustran la enorme versatilidad de las propiedades que tienen las proteínas.
También tenemos a las glucoproteínas que forman parte de las membranas, las histonas, por ejemplo, que forman parte de los cromosomas, la queratina, que viene a formar parte de la epidermis. También tiene importancia enzimática, que son las más numerosas y especializadas. Actúan como biocatalizadores de reacciones químicas. También tienen una función de importancia hormonal, las cuales las proteínas son encargadas también de la regulación y el control de muchos procesos biológicos. Por ejemplo, muchas de estas hormonas son proteínas: la insulina, el glucagón, la hormona de crecimiento, la calcitonina, las hormonas tropas, todas estas son proteínas. También tiene importancia para la defensa. En el sistema inmune es el responsable de defendernos contra los organismos foráneos, tales como la inmunoglobulina, la trombina y el fibrinógeno. También tiene importancia en el transporte. Por ejemplo, el oxígeno que respiramos es transportado en la sangre al resto del organismo por una proteína llamada hemoglobina. Estas se pueden hacer dos, la hemociosina y los citocromos. También tenemos a la importancia biológica de reserva, como la ovoalbumina, que es la clara de huevo, la gliadina, que es el grano del trigo, y la lactoalbumina, que viene a ser de la leche. Recordamos, muchachos, de que las proteínas tienen como unidad básica a los aminoácidos. ¿Y qué son los aminoácidos? Es la molécula básica en la que se encuentran las proteínas. Son moléculas orgánicas muy pequeñas del grupo amino y con un grupo variado de carboxilo. La gran cantidad de proteínas que se conocen están formadas únicamente por 20 aminoácidos diferentes. Hablemos de la clasificación de las proteínas, muchachos. Tenemos a las proteínas simples o holoproteínas, que son las que están formadas por aminoácidos solamente, y las proteínas conjugadas o heteroproteínas, que son las que están formadas por una fracción proteínica por un grupo no proteínico que se denomina grupo prostético. Hablemos de la holoproteína, muchachos. Tenemos a las globulares y a las fibrosas. Dentro de las globulares tenemos a las programinas, a las gluteninas, a las albuminas, a las hormonas, a las enzimas, y dentro de las fibrosas tenemos a los colágenos, queratinas, elastinas y fibroínas. En las heteroproteínas tenemos a las glucoproteínas, dentro de ellas está la ribonucleasa, la monoproteínas, anticuerpos, hormonas luteinizantes. También tenemos, muchachos, las lipoproteínas, que hay de alta, baja y muy baja densidad, que transportan los lípidos en la sangre. También tenemos, muchachos, los nucleoproteínas, que son los nucleosomas de la cromatina y los ribosomas. Y por último tenemos a las cromoproteínas, que son la homoglobulina, la hemociosina, la mioglobulina, que transportan el oxígeno, y el citocromos, que transportan electrones. Ahora hablemos de las estructuras que tienen. Las proteínas tienen estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. La primaria, muchachos, va a estar conformada por enlaces peptídicos. La secundaria va a estar de dos tipos. Puede ser de alfa hélice o de conformación de doble hoja plegada. Tenemos también a la estructura terciaria. La estructura terciaria, muchachos, se va a estar dada por puentes disulfuro, que quiere decir que va a tener puentes tanto de sulfuro al inicio y sulfuro al final, por lo que se genera un puente disulfuro, o también están llamadas las fuerzas débiles interatómicas, o llamadas también las fuerzas de Van der Waals. Por último tenemos a la estructura cuaternaria. Esta estructura informa a la unión mediante enlaces débiles no covalentes de varias cadenas polipéptidas con estructura terciaria. Bueno, muchachos, pasemos a la pregunta de clase. Pregunta número 1, nos dicen: ¿cuál de las siguientes moléculas no es un lípido? Recordar que entre los lípidos tenemos a los grasidosados, a los triglicéridos, a los fosfolípidos, al colesterol, a los esteroides, a las vitaminas. Entonces, muchachos, vamos a considerar cuál de estos van a estar acá. Vemos ácidos grasos, de acuerdo, colesterol también, triglicéridos también, esteroides, que viene a ser justamente un tipo de lípido derivado también. Los ácidos nucleicos no, muchachos. Recordar que los ácidos nucleicos vienen a ser el ADN y el ARN, que esto no tiene nada que ver con los lípidos. Entonces, muchachos, ¿quién no tiene nada que ver con un lípido? Vienen a ser los ácidos nucleicos. Pregunta número 2, nos dicen: la maltosa es un disacárido formado por... Muchachos, la maltosa es un disacárido ya que está formado por dos sacáridos, los cuales están hechos de glucosa más glucosa. ¿Qué quiere decir? A la unión de glucosa más glucosa por enlaces beta, en este se van a formar en maltosa. Tercera pregunta, nos dice: el oso polar puede resistir a bajas temperaturas del ambiente donde vive porque almacena una gran cantidad de grasa, muchachos, esa grasa animal.
esa grasa animal, ese tipo de triglicéridos, vamos a denominarlos que se llaman sebos. Pregunta número 4 nos dice, señale la proposición falsa de las proteínas. Nos dice que algunas son anticuerpos. Sí, efectivamente, algunas son anticuerpos y son denominadas las glucoproteínas. Dice que presentan enlaces peptídicos. De acuerdo, muchachos, en el enlace de estructura primaria presentan enlaces de tipo peptídicos. Algunas son hormonas proteínas, exacto, algunas hormonas llegan a ser proteínas, muchachos. Tenemos ahí el caso de las glucoproteínas o de las hormonas LH. Y por último nos dicen acá, los aminoácidos son sus unidades, exacto, muchachos. Los aminoácidos vienen a ser las unidades de cualquier proteína. La forma básica de cualquier proteína está conformada por aminoácidos. Y la última me dice, almacenan energía de forma prolongada. Muchachos, esta es incorrecta, ya que no es una forma de almacenar la proteína. De hecho, ni siquiera el cuerpo lo puede digerir por bien. Nosotros lo digerimos a través de otros vegetales, otras verduras que hacen el trabajo de poder nosotros digerir las vitaminas, por lo cual las proteínas no almacenan energía de forma prolongada. Pregunta número 5, nos dicen, ¿cuál de los siguientes compuestos carece de aminoácidos? Y vemos albumina, muchachos. Y la albumina es una proteína, así que tiene que tener ahí aminoácidos. De hecho, la albumina viene a ser una globular. A ver, veamos la siguiente, queratina. Muchachos, en este caso la queratina viene a ser una holoproteína fibrosa, así que también viene a ser que tiene aminoácidos. Veamos la siguiente, colágeno, muchachos. El colágeno también es una holoproteína de tipo fibrosa, por lo tanto tiene aminoácidos. Veamos el glucógeno, muchachos. El glucógeno viene a ser energía de reserva, un carbohidrato de reserva. No tiene nada que ver con las proteínas, por lo cual tampoco va a tener nada que ver con los aminoácidos. Recordar, muchachos, que los aminoácidos es la forma más básica que tiene una proteína. Entonces, muchachos, nuestra respuesta viene a ser el glucógeno. Bueno, muchachos, hemos llegado al término de la clase. No se olviden de presentar sus trabajos y sus tareas. Los estaré esperando. Muchas gracias.